Las recientes elecciones para gobernador que se celebraron en 3 estados del país, Coahuila, Estado de México y Nayarit, colocaron a varios partidos en la urgencia o el grave dilema de renovarse o morir. Pero para el PRI es un asunto vital. Rumbo a 2018, el partido oficial tiene una tendencia a la debacle electoral. Es la descomposición del partido. ¿Cómo lo enfrentará? Esto es lo que estamos discutiendo el día de hoy en el programa. Me acompañan en esta mesa Ivonne Melgar. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Lorena Rivera. Hola, ¿Qué buenas tal? noches. Lorena. José, buen día. ¿Cómo están? Pascal, buenas noches a todos. Y Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Pascal? A todos y a todas, muy buenas noches. Bueno, pues se terminó una temporada electoral e inmediatamente después empezó la otra. Se desataron los demonios sucesorios y todos los partidos políticos empezaron a tener, pues yo diría que problemas serios en su interior, salvo uno, Morena, porque ya sabemos que tiene resuelta la decisión de quién será su candidato a la presidencia, pero tanto en el PRI como en el PRD como en el PAN, distintos personajes moviéndose, haciendo ruido, dejándose ver, y en el caso del partido de gobierno, Pepe Buendía, el enorme reto de repetir en la presidencia de la República, que se antoja francamente difícil. Sí, no, sin duda. Y la mirada puesta en la asamblea que van a celebrar en agosto, después de una elección en la que pues, logran en efecto recuperar el Estado de México, que era el último bastión, después de lo cual, en caso de haberlo perdido, pues las perspectivas para el PRI, para el gobierno de Peña eran más que negras. Pareciera que ahí habrían reflotado un poco, por lo menos para tener horizonte y ganar tiempo. Pero el tema es cómo van a llegar a esta asamblea, en efecto, ya con un proceso de sucesión desatado, pero ojo, sin tener ningún candidato todavía identificado ni identificable. Hay mucho en la baraja, pero no tienes, a diferencia de lo que ocurrió con el propio Peña en el sexenio anterior, no tienes a un candidato del partido en el poder que se enfile. Vienes además, lo decías en la introducción, de una permanente declive electoral. El PRI es un partido que está perdiendo votos, una sangría. Si nos atenemos, me parece que el dato lo dio Ivonne Ortega, 4.900.000, casi 5 millones de votos ha perdido el PRI de 2012 en los distintos procesos electorales estatales hasta hoy. Es una cantidad que si nos fuéramos hacia la elección presidencial no le daría para poder revalidar la presidencia. Entonces, estos dos elementos me parece que están ahí y son los que creo que en buena medida explican el surgimiento de presiones y grupos que tratan de impedir o tratan de acotar o de presionar porque la sucesión no se resuelva como tradicionalmente se hace a través del dedazo. El grupo de Alianza Generacional, me parece. Y me parece que el último elemento que pongo sobre la mesa, junto con los dos anteriores, para entender lo que está sucediendo con ellos, es que voltean y ven a los candidatos que ha puesto por dedazo el presidente Peña y les dan muchísimo miedo. Los candidatos que impulsó Peña en Nuevo León, los que impulsó en Tamaulipas, en Nayarit, que encabezaban las preferencias electorales antes de la campaña y que seguramente ese es el dato que decide al presidente llevar su dedo sobre ellos, son candidatos que resultan derrotados. Ya no solamente... O ganan apenitas, ¿no? Cuando ganan. Estás hablando del Mazo, sí. ¿no? Del Mazo sí gana y pierde, porque en efecto gana la gubernatura, pero si no fuera por los votos de su alianza, habría tenido muchos menos votos que Morena. Entonces, hay desconfianza respecto a los candidatos que elige el presidente. Sus criterios no están siendo adecuados. Y ya no me pongo a hablar, digamos, del viejo grupo de los gobernadores que le acompañó en su momento. Entonces, hay no solamente una orfandad de ideas, de candidatos y sobre todo de definiciones, que ese sería el motivo de la Asamblea, sobre cuál el método para elegirlo. El grupo que presiona lo que quiere, en efecto, pues, es acotarlo y quitar la decisión, el control de la sucesión a Peña
y a su grupo en Los Pinos. ¿Qué consecuencias tendría eso? Eso me parece que es lo más interesante. ¿Qué consecuencias tendría para el PRI y para los distintos grupos que a su interior, desde el PRI, pero también dentro del gabinete, están vislumbrando dónde se van a ubicar en una sucesión atormentada como la que esperamos en 2018? Gracias, Pepe. Ivonne, ¿el problema es que el presidente no ha sabido escoger candidatos o es un problema de la institución cuyos colores, cuyos lemas, cuyos ideales pues ya no resultan atractivos para tantos mexicanos? Pascal, yo creo que es un problema sin duda de los resultados del gobierno de Enrique Peña, que pesan en la marca PRI, pero también, paradójicamente, es un problema, mucho en lo que decía Pepe Buendía, del estilo personal del presidente de conducir al partido. Yo creo que eso es lo que realmente está en juego, porque lo hemos desestimado en demasía, creo yo, al presidente Peña en su capacidad política de diseñar escenarios electorales triunfadores, aunque le fue muy mal en 2015 en Nuevo León y en 2016 en varias entidades, pero lo que observamos en el Estado de México, que creo que es lo que pone en alerta a Alianza Generacional y a muchos otros políticos de café que también están inconformes con el estilo del presidente Peña, es que hay un modelito que está funcionando y que ese modelito implica dividir a las oposiciones, cooptar a segmentos de algunas partes de los partidos opositores, ir controlando cómo juegan, cómo se llevan, y desde acá, desde el partido en el poder, desde el gobierno, modular, dosificar a quién pones, a quién quitas, como ocurrió en el Estado de México. Y desde ese escenario, el presidente Peña confía en que puede sacar adelante el 2018 y lo puede hacer como ocurrió en el Estado de México con uno de los suyos. Este punto que señalaba Buendía me parece fundamental. Morena tuvo más votos que el PRI, pero al PRI no le importa porque finalmente suma al PES, suma Nueva Alianza, suma al Partido Verde, pone un independiente, divide al PRD, divide al PAN, le da 800 millones de pesos a la candidata, potencial candidata del PAN para luego penetrarla y quemarla. Bueno, el modelo está muy claro. Yo pienso, el presidente sabe que le ha funcionado porque independientemente de que haya espionaje o no, él sabe y sus operadores políticos saben lo que hicieron en el pacto por México pasado, en el verano pasado, todos los opositores. Entonces creo que este es el modelo que los priistas conocen y sí les da mucho miedo que sea un Luis Videgaray, un Aurelio Nuño, un José Antonio Meade, un Enrique de la Madrid, que ahora ya lo empiezan a perfilar, el beneficiado por el dedo del señor y no haya un juego abierto, ¿no? Y se quede afuera Miguel Ángel Osorio Chón, Mario Fabio Beltrones, Ivonne Ortega y la propia militancia en otros juegos, Pascal, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que 2018 no solo es el presidente, son 8 gubernaturas, 1,200 municipios, y ahí, ¿cómo se va a jugar esas 8 gubernaturas? También va a ser el dedo del señor y van a ser estos candidatos que apenitas llegan. Creo que el dedo está en problemas y aunque tiene muchas zanahorias y garrotes el presidente, pero y su dirigencia. El dedo tiene reuma. Exacto, exactamente. Aunque existen muchos garrotes y muchas zanahorias y muchos expedientes de los cadáveres debajo de la alfombra, creo que no le va a ser fácil al presidente pues decir es un símil como en el Estado de México, Alfredo del Mazo, y háganle como quieran, ¿no? Gracias, Ivonne. Martín, creo que la elección del Estado de México envalentonó al PRI y creo que en concreto al presidente de la República porque pues sí hay que atribuirle, así sea apenitas, pues un segundo triunfo sobre Andrés Manuel López Obrador. Lo derrotó electoralmente en 2012
Y aunque formalmente el nombre de López Obrador no aparecía en la boleta, todos sabemos que el contrincante en la elección y los dos personajes que se enfrentaron fueron él y López Obrador en el Estado de México. Yo veo un paralelismo y algunas similitudes guardadas las proporciones a lo que vivió el PRI en 1987, a lo que está pasando en 2017 de cara a la elección presidencial del año próximo. ¿Por qué? Bien decía Pepe Buendía que efectivamente empieza a cocinarse algo al interior del PRI y estamos viendo muchos movimientos internos dentro del Partido Revolucionario Institucional que van a marcar y van a definir la forma en que va a elegir a su candidato a la presidencia en unos meses más y la manera en que va a afrontar los comicios de 2018. Es decir, yo cada vez veo al PRI otra vez entrampado en problemas de corrupción, en problemas de viejas mañas, en problemas de falta de lealtad de muchos de sus militantes, porque hoy, por ejemplo, no sabemos con quién se está moviendo Manlio Fabio. De que se está moviendo, se está moviendo. Hay voces que hablan de acercamientos con la oposición, con Morena concretamente. Hay otras voces que hablan de este grupo Alianza Generacional que tiene como cabeza de grupo en este momento a Ivonne Ortega, que todos sabemos que no goza de muy buena reputación tras su gubernatura en el estado de Yucatán, donde salió envuelta en escándalos de corrupción con sobrinos menores de edad, dueños de grandes extensiones de terreno en Yucatán, y que la gente, los mismos priistas en Yucatán, no le perdonan muchas de las mañas y de los comportamientos que tuvo cuando fue gobernadora. ¿Con qué cara hoy encabeza un movimiento que pide democracia al interior del PRI y pide piso parejo rumbo a la elección de su candidato a la presidencia? De tal forma que yo veo hoy contenidos una serie de problemas que pudieran desbordarse en los próximos meses de cara a la elección de su candidato a la presidencia de la República. La forma en que el presidente conduzca la sucesión presidencial va a significar el éxito o el fracaso de poner a uno o a otro candidatos, dependiendo de cómo estén las fuerzas al interior del PRI, que el propio presidente, todos lo sabemos, es quien pues lleva mano a la hora de definir hacia dónde se inclinará la balanza. Y precisamente con este tipo de escándalos de corrupción, con este tipo de datos duros que se han generado tras las elecciones en Chihuahua y en el Estado de México particularmente, yo creo que la oposición tiene mucha posibilidad de provocar un hoyo en el Partido Revolucionario Institucional, provocar una ruptura que sea letal para que el PRI pueda conservar la presidencia dentro de un año. Gracias, Martín. Lorena Rivera, hace más de 30 años, yo creo que desde 1982, el PRI no ha podido aplicar la fórmula del dedazo en el sentido más estricto, el de la decisión unipersonal por sí ante sí que toma el presidente de la República para designar al candidato del partido. Aquellos eran otros tiempos, ser candidato del PRI equivalía a ser el siguiente presidente de la República. ¿Qué podemos prever en términos hemos visto varios escenarios, la pasarela de 1987 a la que se refería Martín, luego en el sexenio de Ernesto Zedillo, un presidente que al no tener condiciones estatutarias para poner a su candidato decidió hacerse a un lado y el PRI tuvo que organizar una elección interna, la sana distancia que terminó en la elección interna. ¿Hacia qué tipo de escenario vamos dentro del PRI frente a la sucesión? Pues mira, yo creo que además el PRI ahorita vive una grave crisis de dirigencia. No hay vanguardia, hay una exclusión, hay una decadencia también, ¿no? Eso es a lo que lleva. Justamente con el presidente Ernesto Zedillo se metieron candados en los estatutos del PRI para que la gente cercana al presidente pues no fueran designados. Y ahí tenemos, bueno, que se pierde la presidencia del PRI. Candados que luego quitaron. Que luego quitaron. Sí. Y ahorita yo creo que es lo mismo. O sea, este grupo de 89 priistas que está aglutinando pues a gente que está enojada porque los han excluido también del gobierno, porque
seamos justos, el gobierno del presidente Peña Nieto no ha tomado a viejos liderazgos del PRI, sino que es su gente cercana. Entonces, toda esta gente, todos estos priistas están enojados y se están organizando para evitar que el presidente, obviamente, designe a uno de sus cercanos. Quieren a la militancia, quieren también a la gente que es afín al partido, a la ideología, que ellos decidan quién. Yo creo que se van a encontrar con un problema grave en el sentido de, yo sí creo que pueden llegar a acotar al presidente para designar a un candidato, porque los que están no gozan de muy buena popularidad dentro de la gente está enojada. Los liderazgos jóvenes que venían nos dejaron pero súper decepcionados. Duarte, Borges, priistas jóvenes que hicieron de la corrupción un modo de vida impresionante y vean cómo están los estados. Y que ganaron de forma relativamente fácil exactamente. Las elecciones en su momento, en pleno tenían país, un capital político impresionante y lo dilapidaron. Entonces yo creo que por ahí viene, la gente está harta de eso y yo supongo que también adentro del PRI dicen la corrupción hay que juzgarlos, hay que señalarlos, no hay que volver por ese camino, porque si perdemos la presidencia en 2018, la perdimos el que sigue y la que sigue, ¿no? Queda un solo candado, de aquellos candados a los que se refería Lorena, queda el candado de la militancia, obligatoria de 10 años, si mal no recuerdo. Este será un tema en la Asamblea, de quedar ese candado, pues inmediatamente habría por lo menos uno de los prospectos de candidato presidencial, José Antonio Meade, que no cumpliría. De repente dicen que por ahí hay otros, pero no lo tengo tan claro, que no todos son estrictamente militantes en el sentido preciso, pero pues habrá que ver si subsiste este candado. Vamos a seguir hablando sobre el PRI, su estado actual, su 22 asamblea que está en la fase de preparación al regresar de la pausa. No se vaya, esto es Entre Líneas. Regresamos a Entre Líneas, estamos hablando sobre el PRI frente a su 22 Asamblea Nacional que se celebrará en agosto, pero ya está comenzando formalmente a funcionar en los municipios del país y lo que le pudiese esperar de cara al nombramiento de su candidato presidencial y a la propia elección de 2018. Pepe, ¿tú cómo prevés esta asamblea? ¿Será la reedición de aquella 13 asamblea, me parece, cuando irrumpió la corriente democrática del PRI? Mira, la verdad es que los ojos están puestos ahí. Está creciendo el malestar y el enojo. Y me parece que no es para menos, y ahí coincidiría con lo que decía Lore en el primer segmento. En el fondo, en lo que coinciden tanto los que están tratando de acotar el dedazo como el gobierno, como el presidente Peña y su grupo, es que ven la posibilidad real de perder el 18. Este creo que es el problema de fondo, que el PRI está viendo que puede perder el 18 después de un sexenio en el que los escándalos de corrupción han marcado buena parte de la administración del presidente Peña y ante la eventualidad de perder el poder, lo que está en juego en un contexto, digamos, de achicamiento de los espacios, es dónde irse, dónde colocarse, y ahí no olvidemos que la elección no solamente es por la presidencia, sino por el Congreso. Dentro del propio gabinete, yo no dudo que haya quienes ya hayan sacado la cuenta de que hay o deben de ir pensando que en una derrota en las urnas para la elección presidencial les convendría quedarse y tener buenas posiciones en el Congreso, sobre todo en el Senado, porque eso les, les permitiría o les daría un respiro de un espacio de poder donde poder mantenerse los siguientes 6 años, pero también de cobertura, por el temor que pueda existir de los ajustes de cuentas o reclamos por los casos de corrupción hacia adelante. Entonces, me parece que lo que vamos a ver en esa asamblea es el choque frontal entre el grupo del presidente Peña, que necesita controlar la sucesión para tratar de diseñar o retener espacios de poder en caso de una eventual derrota en el 18, frente
a la militancia priista, que también está viendo evidentemente la posibilidad de perder el 18, y en ese sentido la pregunta es, pues, ¿qué tenemos que hacer o qué tendrían que hacer ellos para no hacerlo? Puede haber chantaje como hemos visto desde 87 sobre, bueno, pues si no me das candidaturas me voy con Morena. ¿Puede haber sangría con Morena? Yo creo que sí, claro que la puede haber, y que estén utilizando ese argumento no tengo la menor duda. Pero por lo pronto me parece que si están viendo que las elecciones de las candidaturas del presidente no les han asegurado triunfos y la posibilidad real de perder en el 18, la reivindicación es justamente que sean candidatos que respalden la militancia como una condición imprescindible para poder tener suerte y un buen desempeño en las elecciones, además de la fórmula que tú decías, la fórmula del Estado de México, ¿no? Gasto, divide y vencerás. Divide y vencerás. Y gasto, mucho dinero. Claro, eso siempre ha sido, ¿no? ¿no? Sí. Política clientelar, claro, pero si digamos tus candidatos están divorciados o no son respaldados por el partido, pues las posibilidades de derrota se multiplican mucho más, ¿no? Es una lucha la que está dando dentro del PRI, Ivonne, es una lucha por posiciones o más por la sobrevivencia. Creo que las dos cosas, y en ningún momento de profundidad ideológica o democrática, desgraciadamente hay que decirlo. Yo creo que no hay autenticidad es decir, el ADN priista. Es que además, ¿qué es el PRI? A estas alturas es muy difícil definirlo. Es muy ¿no? difícil, se fragmentó y se convirtió en un espacio que dominaron los gobernadores durante muchos años. Al principio el presidente Peña los dejó hacer y luego se dio cuenta que tenía que jalarlos, y ahora pues está en la terrible disyuntiva de salvar su gobierno o meterlos casi a todos a la cárcel. Entonces, en esta circunstancia yo no veo ni siquiera una profunda convicción de afrontar la corrupción. Creo que se ha quedado en el discurso este asunto para el Partido Revolucionario Institucional, y en la parte de democratización no hay tal. Sí existe preocupación por sobrevivir y tener espacios para que si se pierde, pues puedas vivir el naufragio, ¿no? Yo no vería como Pepe Buendía una confrontación frontal. Yo creo que va a ser soterrada. Y yo sí creo que Peña todavía tiene instrumentos para seguir cooptando y dividiendo al interior de su partido. Pongo un ejemplo concreto. El viernes antepasado, se da esta reunión de los 89. Sábado, la reacción de Arturo Zamora, senador muy cercano a Enrique Ochoa, es son políticos de café frustrados. Parece un tono muy porril, muy enfrentador, confrontador, poco civilizado. Reacciona Ivonne Ortega, dice: si ese es el trato, yo me voy. Los otros involucrados en la encerrona de 89 también pues respingan, y el miércoles invita a Arturo Zamora a cenar a algunos de ellos, José Encarnación Alfaro, a Martel, para voltear la página, y lo dicen incluso en un comunicado oficial. El jueves hemos volteado la página, pero no convocan a Ivonne Ortega. Claro. Ivonne no quiso ir. Ivonne no quiso ir, Ivonne Sí. se va a la PGR Sí. y dice que está siendo espiada, mientras los otros participan en un comunicado oficial donde parece que ya se arreglaron, que no son disidencia, que vamos a seguir discutiendo. Bueno, ¿qué me da ese capítulo? Que sí tiene que echar reversa la dirigencia, sí tiene que modular, no puede darles palo, pero en una estrategia de ir administrando el descontento, y eso quiere decir, a algunos les doy lo que piden, a los menos los puedo castigar, a los que están más sucios pues los embarro, los exhibo, y creo que esto es lo que vamos a ir viendo de aquí a la Asamblea, un muñequeo donde el presidente tendrá sí dificultades para imponer a alguien y deberá ir negociando, incluso yo creo que la dirigencia incluida. No creo que Enrique Ochoa pueda pervivir muchos meses más, para al final hacer quizás una pasarela de 5, previa. Muy similar al 87. Definición, y muy similar al 87, previa definición de quién es el
el más consentido. Ahora, Martín, este grupo de 89 que hemos visto es apenas la punta de un iceberg, es decir, veremos aparecer a políticos de mayor peso todavía que Ivonne Ortega, políticos que han estado en año sabático últimamente, especialmente uno de ellos. Está preguntando o dibujando, ¿verdad? ¿Cómo la ves tú? ¿Hay alguien detrás de esto o son nada más ellos? No, indudablemente hay mucha gente descontenta, como decía Lorena. Yo lo que veo es, a ver, en la asamblea de agosto próximo, seguramente va a haber propuestas para abrir a los militantes del PRI un sondeo, una encuesta, una consulta para definir quién va a ser su candidato a la presidencia de la República. Por lo menos a eso le apuestan estos grupos que están surgiendo. La gran pregunta es, ¿soltará Los Pinos sus herramientas que tiene para controlar la sucesión presidencial y abrirla como lo demandaron en 1987 los grupos democráticos que peleaban por mayor democracia al interior del PRI, que en resumen era: a mí no me diste espacios, yo quiero espacios? Esa era la lucha de estos grupos encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, que finalmente rompieron con el presidente de la Madrid en aquel entonces. Y ahora volvemos a ver ese escenario de inconformidad donde efectivamente se van a empezar a envalentonar estos grupos que no coinciden con el grupo cercano del presidente y van a dar la batalla. Yo sí creo que puede haber una confrontación, y además muy interesante, donde el PRI enfrenta un dilema: o se abre a estas voces o vuelve a pasar lo que pasó en el 87, donde se cerró, se genera una escisión y se empieza a abrir otra vez la posibilidad de que el PRI se debilite aún más y pierda incluso la presidencia el año próximo. Lorena, ¿es una lucha por candidaturas, porque los tomen en cuenta, o de verdad que querrán incidir en el nombramiento del candidato presidencial? Yo creo que es una mezcla de todo un poco, porque yo creo que sí buscan espacios. Finalmente los políticos buscan espacios y buscan imponer también a sus equipos y todo esto, ¿no? Entonces, sí es una cuestión que deberían de negociar. Si el presidente decide quién, debe de haber un consenso. Deben de estar todos unidos, pero va a ser un estira y afloja por estas cuestiones. Entonces, yo creo que son todavía muchos grupos en el PRI los que están forcejeando con el presidente, ¿no? Para ver quiénes van a ser los candidatos a la presidencia, a las gubernaturas, porque hay que recordar, 2012 entró con 20 gobernadores y con cuántos se quedaron 14. ahorita, 14. Se han perdido 6 en menos de 5 años, ¿no? Entonces, sí, la cuestión es ver quiénes van a ser esos candidatos, las posiciones en el Congreso, las gubernaturas, las presidencias municipales, etcétera. Entonces, fortalecerse tendrán que ser con un consenso de todos. Si no, el PRI se va a hacer cachitos y va para allá. Y de hecho, yo creo que no se ha recuperado el PRI. Fueron 12 años que perdió la presidencia. Y luego retoman la presidencia, pero la retomaron muy débiles. Ya venían arrastrando desde el 87, ya venían arrastrando problemas. Y ahora, si se salen los priistas, ya no es PRD, ahora se van a Morena. Así es. Que Morena y el PRD en su momento, pues eran priistas enojados que fundaron esos partidos, ¿no? Entonces, finalmente, ahí el foco va a estar en la decisión si no llegan a un consenso todos. Más allá de lo que digan los tiempos electorales que están establecidos en las leyes, el PRI ha dejado correr solo en la pista a López Obrador, igual ha hecho el PAN, por cierto. Pero bueno, el PRI como partido de gobierno tiene el margen de tardarse hasta el primer trimestre del próximo año, como dice Enrique Ochoa, que se tardarán en la designación de su candidato presidencial. Yo creo que ese es un punto clave, ¿no? ¿Por qué dejarlo correr hasta el primer trimestre, en todo caso, de 2018? ¿Quién apuntaría o quién podría ser el candidato en ese caso? ¿Quién podría, digamos, quién podrías destapar que ya fuera conocido y figurar en las encuestas? Apuntaría la decisión esa a Osorio, sin duda. El tiempo está resultando clave, ¿no? Creo que tú lo decías en una columna esta semana, lo comentábamos antes de entrar al aire. Sí, en efecto, le sucedió, por ejemplo, al gobierno del PAN, al gobierno de Calderón,
cómo se le fue la sucesión por los tiempos. Y en este caso, me parece que, en efecto, el que hoy el PRI no tenga un candidato claro es un reflejo clarísimo de la crisis de liderazgos que se ha generado o que va a dejar como saldo este sexenio. Por eso, justamente por eso, estaría, diferiría de lo que decía Ivonne hace un momento, sobre la posibilidad de que en la Asamblea logren, digamos, un pacto a través de consensos y logren más o menos sacar el asunto. Yo creo que los riesgos son más altos que eso, justo por problemas como los tiempos. Creo que el presidente se va a cerrar. Y creo que el presidente se va a cerrar justo porque ya no tiene tiempo, porque su lógica va a ser, no hay tiempo de hacer una transformación importante del PRI en la Asamblea. Y si no hay tiempo, ¿qué es lo que te queda? Aplicar el dedazo con la mayor fuerza para retener el control de la sucesión y poder llevarla, como advertía o anunciaba Ochoa, hasta el primer trimestre de 2018, sin que dejes de considerar, porque me imagino que están dentro de sus propios cálculos, la decisión de algunos grupos que no resistan, que en la Asamblea no se abra o se responda a la demanda de abrir la consulta popular para que las bases se metan a la sucesión. Entonces, si ahí se cierran, que me parece que es lo que van a hacer, se va a deber también a que están sacando un cálculo. Lo decías, Martín, cuando recordabas 87. Si uno ve esas dos experiencias, la primera simulación de 87, esa parafernalia de sacar pasarela de 5 candidatos, 6. Bueno, acabó con la escisión. Llevó a la escisión de la corriente democrática. Claro. Y luego, cuando ensayan la elección interna, acaba con una bronca, un conflicto durísimo entre la Bastida y Madrazo. Y eso los lleva, esa división, a perder la elección presidencial. Por eso creo que Peña se va a cerrar. Porque va a decir, esos experimentos no funcionaron. A mí sí me funcionó el Estado de México. Claro. Con todo y todo, dividiendo, cooptando, todo lo que... Pero apenitas. Apenitas. No, yo pienso... Sí, pero ese es el modelo que decía Ivonne. Es decir, a ver, yo fragmento a la oposición, me alío a grupos que me puedan ofrecer ese diferencial pequeño, que me permitan ganar una presidencial con tal de conservar el poder y tener el control de la sucesión, porque si Los Pinos pierde el control de la sucesión, quién sabe de qué estaríamos hablando, ¿eh? Yo no creo que se vaya a cerrar, Pascal, si me permites mi intervención. Por el contrario, yo creo que va a tener, insisto, zanahorias, garrotes, expedientes para esa negociación, ¿no? los ánimos. Apaciguar. Yo no veo a ninguno Cuauhtémoc Cárdenas en potencia hoy en el PRI. Creo que han demostrado los que se revelan hay por ahí que algunos fuertes. pueden arreglarse dentro del propio sistema. No creo que haya, digamos, Cuauhtémoc Cárdenas tenía unas características o más muy disciplinados, ¿no? Que lo que venía a ser gobernador, era hijo de Lázaro Cárdenas, nació en Los Pinos. Sí, es decir, sí tenía una connotación diferente. Sí, lo que creo es que no hay una cabeza, esa cabeza, si quisiera hacerlo, no sé si quiera hacerlo, pero me parece que alguien como Manlio Fabio Beltrones podría encabezar internamente la división, o la disidencia, pues. Es que yo creo que Manlio Fabio es justamente el personaje que sabe ir midiendo el debate, midiendo al presidente. Ya lo dijo esta semana, que acaba de pasar, que era incorrecta la respuesta que había dado Ochoa, que no se valía desplegar o marginar a los disidentes y que cualquier partido que aspirara a gobernar debía incluir. Y le hicieron caso, y él sabe, él los conoce, pero también sabe que a él no le da tanto para ser incluso un candidato presidencial popular, ¿no? Las encuestas ya no van a ser referente, yo creo, en ningún caso. Volvemos al Estado de México, popularidad no implica votos, pero sí pienso que el presidente Peña tiene muchas opciones limitadas, que no han crecido. Tiene a Mid, tiene a Nuño, tiene a José Narro, tiene al propio Osorio Chong, aunque haya una narrativa de los tecnócratas que digan que no lo quiere y que está abajo. Bueno, es un político que está bien calificado dentro de los propios priistas. Y que además ha ganado elecciones. Entonces, yo creo que va a incluir a una mujer.
porque va a jugar también la cuota de género. No sé si va a ser Claudia. Ivonne Ortega o va a ser Claudia Pavlovich, no sabemos. Claudia Ruiz Massieu. O Claudia Ruiz Massieu, también. Yo creo que sí va a oír, va a flexibilizarse dentro de su estilo de ejercer el poder, controlando, cooptando, pero no creo que tenga hoy el presidente una decisión. Esa es mi impresión. Sí, puede ser, Que va a seguir jugando. puede ser en ese escenario, pero también rompiendo la dirigencia. O sea, el actual presidente del partido, que es Ochoa Reza, va a terminar saliendo después de la asamblea. Para mí es obvio que va a salir. Totalmente, claro. Para ese escenario No que hay tú duda, mencionas. Lo cual daría una señal cuando se produzca un cambio en la dirigencia hacia dónde va esta decisión. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos enseguida con esta mesa en Entre Líneas. No se vaya. Regresamos a Entre Líneas. En el segmento anterior decía Ivonne Melgar que el PRI, y bueno, como cabeza del PRI, el presidente de la República tiene varias opciones para candidato presidencial del partido en 2018. Decías, Ivonne, que tiene... José Antonio Meade. José Antonio Meade, digamos, como un hombre pues que puede tender puentes con otros partidos, otros sectores de la sociedad, un hombre que sabe de finanzas, que tiene 5 veces secretario. 5 veces secretario, tiene a un hombre como José Narro, que pues es bien visto por sectores académicos, por sectores de la izquierda. Yo agregaría, tiene a Luis Videgaray como un hombre que ha tendido puentes con el gobierno de Donald Trump. Sí, y que es su principal colaborador, ¿no? Sí, que es su hombre más cercano. Tiene a Miguel Ángel Osorio Chong como un hombre que conoce la estructura del partido, ha sido gobernador, ha ganado elecciones, en fin, parecería que tiene de dónde escoger. Entonces quiero preguntarles o pedirles que tratemos de hacer escenarios en ese sentido. Creo que uno muy obvio por los tiempos es el de Luis Videgaray frente a la negociación del Tratado de Libre Comercio. Ya sabemos que empieza el 16 de agosto, justo en los días de la asamblea del partido. Por ello no sé si vamos a ver a Videgaray en la asamblea o no lo vamos a ver. Creo que la asamblea es un poquitito antes, a lo mejor sí lo veremos y luego se irá a los trabajos de la renegociación, pero en el caso de Videgaray terminará la negociación antes del 1 de enero, que es la fecha límite para que alguien que quiera aspirar tenga que dejar el cargo que tiene actualmente, Pepe. Bueno, con las reglas actuales, por eso lo importante de la asamblea, a ver qué se va a cambiar. Ya sé que Videgaray ha dicho no, pero bueno. perdón que te interrumpa, No pero la decisión creo que la va a tomar otra persona, entonces... el dedo mágico. A ver, con las reglas actuales, los dos aspirantes más sólidos de Peña son Videgaray y Osorio Chong. No hay otros, no hay más. Dos grupos además antagónicos que entiendo no se llaman, pero los dos serían suficientemente leales, hasta donde yo logro ver, para asegurarle posiciones de poder y respaldo al presidente hacia adelante. Si se cambian las reglas, entonces se abriría la baraja. Y ahí existe la posibilidad de que entrara Meade, pero solamente ahí. Si no se cambian las reglas, ya estaríamos conociendo ya una primera decisión sobre quién puede ser el abanderado del PRI, que sería, desde mi punto de vista, sobre todo, creo que la decisión recaería pues, en el que más conocido y más popularidad tiene, si nos atenemos a cómo ha decidido Peña sus candidatos anteriores. El más popular, aunque no le deja más votos, pero le sigue pareciendo que es un factor a considerar, y entonces en ese caso me parece que sería Osorio. Sí, es coherente, y la verdad es que tenemos un presidente que no es heterodoxo, más bien es bastante constante en sus decisiones. Si se abre la baraja, entonces ahí sí los escenarios son amplios, pero incidirían en la otra cosa que se puede modificar, o más bien que se tiene que definir en la asamblea, y es la forma en la que se va a elegir al candidato, cuál sería el método. Y la mezcla de ambas puede abrir y generar nuevos escenarios. Suponte que abran la baraja. ¿Nuevos aspirantes? Pues nuevos aspirantes y nuevos escenarios, porque a ver, ¿qué tal si los disidentes dicen, ok, abre la baraja, pero entrémosle a una consulta? Vamos a ver entonces, otra vez en pasarela, a Meade, el doctor Narro, Nuño, y los que se postulen, los que se postulen dentro de las bases, eso te llevaría a un escenario. O habría alguna forma, digamos, de pacto que el cambio en las reglas
sin la consulta te pudiera generar consenso sobre un tercero, un grupo, un tercero fuera de los grupos que hoy están, digamos, amarrados, Videgaray, Osorio. Creo que por ahí están los puntos para saber hacia dónde va la sucesión presidencial del PRI. Están en la definición de esos dos puntos en la Asamblea. Martín. Yo preveo que, como lo decía Ivonne, el presidente piensa, o sea, si lo vemos hacia el interior del gobierno y hacia el interior de la estructura político-partidista del PRI, el presidente siente que tiene los elementos y las herramientas para él conducir la sucesión presidencial y no la va a abrir. El presidente cree que le alcanza. El gran tema es si al exterior nosotros como ciudadanos y los otros grupos políticos de poder, incluso de otros partidos, claro, creen que al presidente le alcance, porque también eso va a incidir a la hora de los reacomodos políticos al interior del PRI. Pero para ti está convencido sí, el presidente que presidente puede ser totalmente una designación a la antigua. O sea, el presidente tiene la convicción y nada más hay que ver los discursos y hay que ver la posición del presidente frente a estos temas internos del PRI. O sea, el presidente está convencido de que tiene las herramientas, de que él puede, le dan la facultad y le dan la oportunidad de no perder el control de la sucesión presidencial. El gran tema es ese. El argumento es el triunfo en el Estado de México. Sí, y le va a alcanzar aún con el poco margen con el que el PRI ganó en el Estado de México y con la pérdida de votos que ha habido en los últimos años. Yo creo que con este tipo de juegos de alianzas y de dinamitar ciertos grupos y de ofrecer zanahorias y garrotes, como dice Ivonne, el presidente se siente en capacidad de conducir el proceso. La pregunta es hacia afuera. ¿Le alcanzará? ¿Tendrá la fuerza suficiente? Híjole, ahí es donde ahí está el tema. Ahora, esa estrategia de la que hablaba Ivonne depende de que no haya una alianza PAN-PRD, porque es otro escenario. Ese es otro escenario. Ese es otro escenario, Lore. Así es, yo creo que dentro de la decisión del presidente pues, están claritos los hombres, Videgaray u Osorio. Yo descartaría a Meade. Meade ya de alguna manera, yo creo que sí está pensando en el Banco de México. Soltó y le dio el espaldarazo a Vanessa Rubio en el foro de mujeres de Forbes y la elogió muchísimo. Entonces yo creo que más bien a mí, yo sí lo descartaría. No es una mala carta, al contrario, goza de bastante buena calificación. Ha sido un político y un funcionario limpio e impecable en su trabajo, pero yo lo descartaría. Sería Videgaray y Osorio en ese sentido. Y como el presidente ya se impuso en el Estado de México, es muy posible que también, pero necesitará del consenso de todas las partes del PRI que están a disgusto y tendrán que estar soltando posiciones para que sea finalmente el que designe el señor presidente. Ahora, ¿cómo están los tiempos para una alianza PAN-PRD? Todavía da tiempo. Todavía da tiempo. A ver, según los el calendario electoral, los tiempos es que ahí está el sí, tema. Para mí, es octubre cuando tendrías que registrar la coalición. Así es. La coalición la tienes que registrar, incluso en noviembre tienes que registrarla. Porque el viernes pasado ya se perfilaron en el PAN estos tiempos. Yo creo, como lo dice Martín, el presidente confía profundamente en su capacidad de conducir, pero creo que no lo debemos desestimar en su potencial capacidad de seducir y flexibilizar y cooptar y dominar. ¿Qué tanto le va a alcanzar? Yo hoy sí pienso que más que del lado de los priistas depende de si se construye este frente opositor. Si el frente opositor se logra construir a pesar de que están cooptados por el PRI y por el gobierno varios de los actores que podrían ser protagonistas de ese frente, el presidente va a estar en severos problemas y tendría incluso, yo creo, la posibilidad o la presión de irse por un tercero en discordia, que sería, desde mi punto de vista, José Narro. Para frenar este encontronazo entre los tecnócratas y Osorio Chong, los políticos, representados por Osorio Chong y María Fabio Beltrones. Pero sí logran que los perredistas sigan diciendo que a ellos solo les interesa una alianza de izquierda, y en el PAN, Rafael Moreno Valle o la propia Margarita Zavala juegan a las contras de un verdadero frente amplio opositor. Difícil. Yo creo que se le deja abierto el camino
a un dilema, que es el dilema que nos van a presentar, o el Maduro versión México, que es el discurso del PRI, ¿no? Con respecto a López Obrador, o la mafia del poder, como la llama a todos los demás López Obrador. Porque estarían como pedacitos del Estado, como en el Estado de México las oposiciones en 2018 jugarían pues solo a restar y no a disputar verdaderamente el poder. Y sí, ni siquiera veríamos un conflicto postelectoral, bajo estas circunstancias. Yo creo que el presidente... Con una oposición dividida, es dificilísimo. Dividida, exacto. Sí. No hay Claro. competencia. Pero si se suman, ¿pero tú qué piensas, Pascal? Pues mira, yo ¿Cómo los ves? veo obstáculos muy fuertes a la construcción de la alianza. De entrada, la candidatura es, cuando uno se pone a pensar en ella, ¿quién podría ser el candidato o candidata de la alianza? A menos de que haya un enorme pragmatismo y en los dos partidos digan, lo que importa es ganar y ya después veremos si nos podemos poner de acuerdo en el Congreso y en el gabinete. Es decir, si hay un enorme pragmatismo de vamos a escoger, no importa si es perredista, no importa si es panista, es la persona que pueda ganar la presidencia. Si esa es la actitud con la que van a llegar a la mesa, creo que sí se puede construir. Pero si llegan con otra en la que pesen las ambiciones de los que estamos viendo dentro del PAN, también las ganas de entrarle que tiene evidentemente Miguel Ángel Mancera, pues creo que ahí se puede perder el impulso y la construcción de la alianza. Yo la verdad veo en el candidato o candidata un fuerte obstáculo para llegar a unir a estos dos partidos que en una elección presidencial nunca lo han hecho. Así es, sí. Ahí está, o puede estar el factor sorpresa Anaya, quizá el más aceptable para priistas y panistas hoy, o el que podría construir mayores consensos, pues creo que sería el líder del PAN. Creo que tiene mejores bonos para poder recibir una candidatura ser aceptable para el PRD y por supuesto pues tiene un amplio Sí, con control. Margarita Zavala está desechada esa posibilidad por lo que representa Calderón, ¿no? Sí. Pero Sí, también para el PRD sería intransitable. Para el Totalmente. PRD yo creo que hay segmentos del PRD que sí necesariamente se recorrerían hacia Morena, si se caso concreta de este frente. una amplio, alianza con un candidato panista. con un ¿no? candidato panista. exacto. Ahora, una alianza con, vamos a pensar, que también hay muchas razones por las cuales se caería una negociación así, pero vamos a pensar una alianza con Miguel Ángel Mancera como candidato, yo creo que muchos panistas no lo verían con muy buenos ojos, ¿no? Es difícil encontrar, probablemente lo decía Pepe y también Martín, probablemente Ricardo Anaya, puesto todo en la balanza, a lo mejor es el que aparece mejor posicionado como candidato de la alianza, pero a ver cuántos votos de perredistas duros costaría una alianza así. Sí. Por lo pronto a mí me dio la impresión en consejo permanente que realizó el PAN la semana pasada, el jueves, que sí hay una convicción real en Rafael Moreno Valle y en el dirigente del PAN de buscar el Frente Amplio opositor. Y Margarita diciendo yo me sumo. Y todos asumiendo que no puede haber un candidato predeterminado porque pues para construir un frente van a jugar todos los suspirantes, ¿no? Vamos a ver, yo creo que les quedan 3 semanas y no más para capitalizar esta posibilidad. De lo contrario, pues las renuncias empezarán a verse en el gabinete, pero para ir a aspirar al 18, ¿no? Gran desafío de los partidos políticos, todos. Yo creo que es muy difícil decir que las cartas están echadas en cuanto a la elección del 18. Hay tantos escenarios posibles, tantas combinaciones de candidatos, con alianza, sin alianza, con diferentes candidatos del PRI, del PAN. La verdad es que está difícil. Pero una visión optimista, perdón Lorena, el hecho de que hoy estemos haciendo este ejercicio, caramba, qué bueno que podamos hacer este tipo de ejercicios que a lo mejor en otras sociedades o en otros países no los pueden hacer porque pues nada más hay de una sopa y te amuelas, ¿no? Lo estamos viendo en un país sudamericano, lamentablemente, pero aquí el hecho o sea, tenemos nuestra democracia a la mexicana con muchos vicios y con muchos retos que superar, pero caray, el hecho de que podamos establecer varios escenarios sobre un mismo acontecimiento que es un proceso electoral, indudablemente que hoy la vida democrática
pues está más salpicada de pluralidad. Sin duda, y hay que agregar a los independientes también, los que eventualmente Por supuesto. haya. Yo creo que podemos llegar a una lista, digamos, con personas con relativas posibilidades de alcanzar una candidatura y de estar en la boleta, pues de casi 30 personas, o Definitivamente. 20 y tantas El personas. factor sorpresa. Hagamos las combinaciones, las diferentes combinaciones y pueden salir varias cosas que nos sorprenderían. Del incluso. factor sorpresa en los independientes, yo les agregaría a Arturo Elías Ayub. Anda muy metido en las redes sociales con una pregunta. Si ustedes saben de casos de corrupción, háganoslos llegar. Ven que les tiene que ver con Uno TV de Carlos Slim. Y la gente le está respondiendo, y le está mandando, y le está respondiendo. Y mucha gente lo quiere candidatear como independiente Arturo Elías Ayub. Yo no le quitaría el dedo ni la vista a una persona como él, que tiene muchísimo jale en las redes sociales y en gente joven. La gente joven que no está viendo en los partidos una opción. Es que ¿Por luego qué? está el factor generacional. Así es. también. Porque los jóvenes no se sienten en ningún partido. Morena no se sienten de Morena, de PRD no se sienten del PRD, del PRI, pues ni qué decir, Del y del PAN PAN menos. Los jóvenes pueden incidir, lo vimos en las 2 elecciones que tuvo el Reino Unido en cosa de un año. Primero el Brexit, donde los jóvenes no salieron a votar, y luego la elección general, donde salieron a votar y salieron a votar por los laboristas. Además, de manera muy interesante, por un personaje más bien, un político tradicional ya de edad. ¿Con quién jalarán los jóvenes en México? Es una gran incógnita y yo creo que la combinación jóvenes con este tipo de personajes o de activismo de la sociedad civil que también cuenta, que está fusionado a la iniciativa de ahora de Emilio Álvarez y Casa, o que tiene que ver con el propio Jaguar, el senador Ríos Peter. Armando Ríos Peter, es decir, toda esta sociedad activa, políticamente vinculada a una agenda, Kumamoto también. Yo creo que no le daría, o no sé, a lo mejor sí, me parece muy constreñido todavía al área metropolitana de Guadalajara, pero en una de esas, uno no sabe, uno de esos personajes de repente puede explotar y ser un fenómeno nacional. Ya tiene resonancia justamente nacional a partir de su propuesta, ¿no? Sí. Claro. De cero dinero a los partidos que no tienen voto, ¿no? Y porque lo otro es eso, el peso regional, no desestimemos el peso regional. En Jalisco va a ganar, a menos que haga algo muy nefasto, Alfaro, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y es 1,5 millones de votos. ¿Con quién se va a ir Movimiento Ciudadano? Con eso se puede ganar, con 1,5 millones de votos se puede ganar la presidencia. Por supuesto, por la diferencia. la diferencia. Ahora, sí está abierta la sucesión más de lo que lo estaba antes de los resultados del Estado de México, aunque Morena o Andrés Manuel no lo acabe de ver, se ha abierto mucho más de lo que estaba. Está absolutamente abierta. Pero no deja de ser él el enemigo a vencer todavía, el que sigue encabezando las encuestas. Es verdad, pero también es el único en la pista. Hoy sí. Sí, Es el único en la pista, es decir, no tiene rivales reales. Por lo no mismo tiene que estamos rivales. platicando de los procesos de cada partido, ¿no? Muy bien, llegamos así al final del programa de este domingo. Muchas gracias a nuestros panelistas, sobre todo gracias a ustedes en casa por seguir nuestra transmisión. Los esperamos aquí en Excelsior Televisión en Entre Líneas el próximo domingo. Hasta entonces.